Diseño de investigación. Primera parte. En esta primera parte vamos a hablar del diseño, el tipo de investigación y de la matriz de operacionalización de variables. Para recordar, en las clases anteriores habíamos mencionado acerca del protocolo y los distintos indicadores o ítems que necesitamos trabajar. Habíamos mencionado la introducción, que es la antesala del tema de investigación, explica el fenómeno de estudio, el planteamiento del problema que implica los antecedentes de esa investigación o de ese tema, describe la problemática, describe el fenómeno, lo delimita, puede ser una delimitación geográfica, temporal, según el alcance también, vamos describiendo. Habíamos mencionado que en este apartado de planteamiento del problema tenemos las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación y la hipótesis si corresponde. El marco referencial se refiere al marco teórico. Otras instituciones lo denominan marco teórico. Y en esta ocasión vemos que es marco referencial que abarca, puede ser la parte conceptual, el estado del arte, del tema a investigar, el estado científico, tecnológico, y no debe ser presentado en forma de glosario de definiciones conceptuales, sino que se desarrolla brevemente los temas principales. Habíamos hablado que del marco teórico describimos los temas teniendo en cuenta nuestras preguntas de investigación. En el marco metodológico preliminar que ahora vamos a tocar, tendremos en cuenta tenemos en cuenta, entonces, para andar un poquito, tenemos en cuenta el tipo de estudio, diseño, nivel, enfoque, paradigma que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar brevemente de la población, los criterios de inclusión, exclusión, la muestra. En este apartado incluye también las técnicas e instrumentos de recolección de datos que hablaremos en otro capítulo. Hoy brevemente, procedimientos para la recolección de datos. En este capítulo, en este material audiovisual, hablaremos de la matriz de operacionalización de variables, el plan de procesamiento y análisis de los datos. En la siguiente clase, aspectos éticos, también en otras clases. El protocolo también incluye materiales, ya sea recursos materiales, recursos institucionales, financieros, cronograma de actividades, referencias bibliográficas y anexos. Entonces, el diseño de investigación, diseño metodológico, se refiere al plan o la estrategia concebida para obtener la información que se desea. Una vez que se precisó el planteamiento del problema y se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio. Habíamos dicho que hay trabajos de investigación, hay niveles o diseños de investigación que no necesitan una hipótesis. Entonces, el investigador debe visualizar de manera práctica y concreta, debe responder las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Entonces, acá se diseña cómo se va a llevar adelante esa recolección de datos, esa investigación. Y según Hernández Sampieri, tenemos este esquema, este ejemplo al hablar de diseño de investigación. Entonces, según Hernández Sampieri, tenemos dos tipos de diseño de investigación, que puede ser no experimental o experimental. En el caso de tener un estudio no experimental, puede ser un estudio longitudinal o evolutivo que se estudia a lo largo de ese proceso, de esa enfermedad o de esa terapéutica, o de forma transversal, en un solo momento. Entonces, no experimental, tenemos dos tipos
según el corte de estudio. El tipo de diseño experimental, en donde se manipula las variables de estudio, podemos tener aquellos que son pre-experimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Entonces, en el experimental, aquel que es pre-experimento tiene un grado mínimo de manipulación o de control de las variables. En el cuasi experimento implica grupos intactos. Y en el experimental puro se manipula de manera intencional las variables. En el caso de un estudio no experimental de tipo transversal, podemos tener, según la característica, la recolección de datos en un solo momento y según el tipo, puede ser, según el tipo de investigación, exploratorio, descriptivo, correlacional o casual. Entonces, de vuelta, el diseño de investigación se divide en dos tipos: diseño no experimental y experimental. Aquel que no experimental transversal tiene tres tipos de investigación: exploratorio, descriptivo y correlacional causal. Exploratorio solo se describe por ejemplo, una revisión de artículos, de documentos. En el descriptivo describe el fenómeno de estudio, observando esas variables de estudio. Y en el correlacional causal implica la comparación, la relación entre variables. En el caso de un estudio longitudinal, si podemos hacer un estudio siguiendo a ese paciente, siguiendo la evolución de esa enfermedad o de esa terapéutica, podemos tener entonces, según el propósito, que será analizar los cambios a través del tiempo. Y este tipo de investigación respecto al longitudinal puede ser diseño de tendencia, diseño de análisis evolutivo y diseño panel. Entonces tenemos de este modo en el diseño de investigación los no experimentales, los experimentales. Y dependiendo del tipo, exploratorio, descriptivo y correlacional. Cuando hablamos del nivel de conocimiento o nivel de investigación que ya habíamos mencionado en las clases anteriores, el nivel exploratorio es el más básico, forma la base de nuestra pirámide y es la primera parte que hacemos todos a la hora de elegir un tema de investigación. Tenemos como verbos, ¿verdad? Objetivo de investigación: conocer, definir, descubrir, estudiar, explorar, sondear. En un nivel descriptivo de investigación, que es el nivel medio de esa pirámide de complejidad, el nivel descriptivo es el más utilizado por los trabajos de fin de grado. Y el explicativo generalmente se usa en posgrado, en maestría, en doctorado. Entonces, a nivel descriptivo, usamos estos verbos, estos infinitivos: analizar, caracterizar, calcular, clasificar, comparar, describir, diagnosticar, examinar y otros más. Y en el explicativo, donde uno necesita explicar ese fenómeno porque probablemente fue un estudio experimental o un estudio analítico correlacional, utiliza estos términos: comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar y verificar. Muchos de estos términos también podemos usar en el descriptivo. Por ejemplo, demostrar, determinar, establecer. Esos son algunos que solemos usar también en los estudios descriptivos. Vamos a hablar entonces del diseño metodológico y vamos a explicar la importancia de este diseño metodológico. El diseño metodológico deriva del problema, de la pregunta de la investigación o de la hipótesis. Ahí se diseña, como habíamos dicho,
esta investigación. Es el marco de referencia que va a determinar tanto el objeto de estudio, el objeto o el tema de estudio, quién, quién o a quiénes se le va a investigar, el cómo o el cómo o los procedimientos, el cómo se va a recoger esa información, los procedimientos del muestreo, cuáles son los pasos para elegir esa muestra. También en este apartado del diseño metodológico necesitamos explicar cómo se van a recoger y analizar los datos. Más adelante vamos a explicar estos puntos. En la investigación cuantitativa, teniendo en cuenta el paradigma, cuando hablamos de cuantitativa, cualitativa o mixta, hay autores que lo definen diseño cuantitativo o paradigma cuantitativo. Entonces, en el paradigma cuantitativo, diseño transversal, recordemos que Hernández Sampieri lo describe de esta manera: el diseño transversal o diseño longitudinal. Habíamos mencionado que si tenemos el estudio, el paradigma cuantitativo puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional. También mencionamos que puede ser experimental y no experimental. Los estudios observacionales o experimentales podemos tener aquellos que solamente son descriptivos o observacional. Podemos tener los experimentales, ya mencionamos. Entonces, otra literatura describe este término de estudio descriptivo o estudio observacional. Y estudio analítico, que implica una correlación. Teniendo en cuenta el corte del estudio, se va a hacer un corte transversal o longitudinal. Es otro punto que tenemos que considerar a la hora de describir nuestro diseño metodológico. Y respecto al enfoque o al paradigma cualitativo, no hablamos de estudios analíticos, observacionales, sino que hablamos de teoría. ¿Qué teoría fundamenta? Si una teoría etnográfica, fenomenológica, y más adelante hablaremos de cómo se recoge la información en los estudios cualitativos. Este es un ejemplo de cómo escribir el diseño metodológico, o algunos lo llaman marco metodológico. En el ítem que dice diseño y tipo de investigación, ¿qué tenemos que escribir? Este es un ejemplo de narración o de texto que encontramos en los trabajos de tesis. Habíamos mencionado que el tipo de investigación, el diseño, dijimos que puede ser experimental, no experimental, con enfoque cuantitativo, cualitativo, y el tipo de investigación se refiere a si es un tipo descriptivo, explicativo, correlacional. Acá tenemos un ejemplo. Dice, conforme al nivel de profundización del objeto de estudio en una investigación descriptiva, la cual ofrece una representación lo más completa posible sobre el objeto de estudio. La investigación será no experimental, ya que no se manipularán las variables, y es de corte transversal, ya que se recolectarán datos en un solo momento y en un único tiempo. Pues acá nos detenemos y analizamos este primer párrafo. En el apartado de marco metodológico, yo necesito describir el tipo y diseño de investigación. Hablo que va a ser descriptivo, hablo y explico por qué es importante explicar y describir la fuente, dar crédito al autor de qué fuente hemos sacado, hemos obtenido esta información. Este trabajo de investigación, entonces, cita, describe la autora o el autor, que es descriptivo porque explica, ¿verdad?, que ofrece la representación completa del objeto de estudio. Explica también que es no experimental,
porque no se manipulan las variables y es de corte transversal, se, se recolectarán datos en un solo momento. No irá varias veces esa investigadora a tomar la muestra una sola vez, en un único tiempo. Si yo voy a ir varias veces o voy a tomar varios tiempos, por ejemplo, a la mañana, a la tarde, o cada 2 horas, bueno, yo necesito describir en este apartado. Se opta por el enfoque mixto, dice. Enfoque mixto que implica cual y cuantitativo. ¿Y por qué explica el autor que elige este enfoque? Por las posibilidades de integración metodológica en la investigación, en la cual el investigador recoge los datos cuantitativos y cualitativos que complementa, combina y triangula. A partir de ello se esbozarán descripciones e interpretaciones fundadas en la convergencia de la fortaleza de ambos datos para entender mejor el problema de investigación. Entonces aquí el investigador explica por qué eligió un paradigma o un enfoque mixto, explica la importancia, ¿verdad? Y cómo puede fundamentar y consolidar esa información. Entonces, cuando el investigador explica cómo va a recoger los datos, tiene que fundamentar y citar al autor, en este caso Creswell, 2012, es el libro que utilizó el investigador para eh, explicar este tipo y diseño de investigación que eligió para su tesis. En relación al diseño de investigación, hablemos de diseño cuando describimos si es experimental o experimental. Y aquí veo que le cita, ¿verdad? Este es un ejemplo, sigamos con el ejemplo. Hernández Sampieri, también Fernández Collado y Baptista, 2010. Entonces, esta investigación dice que opta por el diseño de triangulación concurrente. En el libro de Hernández Sampieri ilustra cómo se realiza esta triangulación concurrente, que tiene estas siglas. Diseño de triangulación concurrente. DITRIAC. Dice, este tipo de investigación permite recabar y analizar datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea para posteriormente confrontar y comparar los resultados obtenidos en la base de datos. Entonces aquí este investigador que usó un diseño mixto, recordemos que el diseño mixto implica conocer profundamente el enfoque cualitativo y cuantitativo. Y al integrar ambos enfoques o paradigmas, necesitamos detallar cómo vamos a recoger esa información. Dice, se desarrollaron 3 instrumentos de recolección de datos. Cuando nosotros tenemos diseño de investigación y estamos contando cómo vamos a tomar la muestra, tenemos que explicar qué técnica y qué instrumento vamos a utilizar para recoger esa información. En este caso, la investigadora o el investigador utilizó 2 enfoques, cualitativo y cuantitativo. Por una parte, realizó la guía de entrevista con preguntas orientadoras, que fue de parte del enfoque cualitativo, para pregunta orientadora para recabar información cualitativa de los informantes clave, por ejemplo. Entonces, el primer instrumento que utilizó fue una entrevista. Las entrevistas son instrumentos para los enfoques cualitativos. Y por otro lado, utilizó un cuestionario para encuestar a los proveedores de la información. El cuestionario generalmente se utiliza en estudios cuantitativos porque yo puedo medir, según la respuesta, una escala de Likert, la opción que marca, puedo medir esa información. También este investigador
utilizó una revisión documental. Una revisión documental porque esto permite complementar la información recogida y seguidamente la ilustración de la investigación que vamos a ver ahora. Entonces, esta investigación es cual y cuantitativa. Usó tres instrumentos: guía de entrevistas, número uno; cuestionario, número dos; y número tres, revisión documental. Vamos a ver el ejemplo. Y acá tenemos entonces, en el apartado de marco metodológico, así tenemos que ilustrar, sí mismo tenemos que ilustrar cómo vamos a recoger los datos. Entonces, tiene un estudio de triangulación, tiene un estudio en donde permite unir el enfoque cuantitativo y cualitativo. Observamos que el proceso cuantitativo incluye instrumentos de recolección que son las encuestas, encuesta a los sujetos de estudios. Más adelante vamos a hablar de cómo se selecciona la muestra, pero ya podemos leer acá que a quién pudo recoger a quién pudo entregar esta encuesta. Entonces, este investigador utilizó la técnica de muestreo intencional. Más adelante vamos a hablar de los tipos de muestreo. Intencional porque este investigador ya conocía a los participantes del estudio, docentes, directores, técnicos, supervisores, dice. Bueno, sigamos con la fase cuantitativa. Para hacer el análisis de los datos cuantitativos, el investigador utilizó la planilla de Excel, porque son estudios entonces o un informe numérico en porcentaje, ¿verdad? Y acá vemos que se va a graficar a través de datos estadísticos, gráficos y tablas, que hace todo, ¿verdad? La planilla Excel. Entonces, este investigador utilizó la fase cuantitativa y también el enfoque fase cualitativa. ¿Cómo hizo la cualitativa? ¿Cómo recogió los datos? Realizó entrevistas. También por muestreo intencional ya sabía a quién ya estaba, vamos a decir, dirigida la entrevista, a las personas clave. También en el informe, acá tiene que ser cualitativo, en el informe cualitativo, el investigador hizo un análisis de documentos, revisó todos los documentos oficiales, informes técnicos, informe pedagógico y administrativo. ¿Y cómo analizó estos datos? En el caso cuantitativo dijimos que usó el sistema de Microsoft Excel. Y en el cualitativo, eh, identificó a través de categorías, temas y patrones. Generalmente las entrevistas se graban con una grabadora y se describe ese relato. Y luego, ¿cómo se analiza? Vamos a ver cómo se describe esa categoría o esos temas o patrones. Y los resultados, en el caso del cuantitativo, dijimos que a través de porcentajes, gráficos, pero en el caso de cualitativo, solo se describe ese reporte narrativo. Entonces, en este caso, el investigador trianguló los datos de resultados cuantitativos, cualitativos, y pudo realizar la conclusión o la discusión de su investigación. Bueno, para elegir el instrumento de recolección de datos, necesitamos conocer nuestras variables de estudio, que es lo que buscamos medir. En primer lugar, tenemos que definir y operacionalizar las variables, y esta es una tarea difícil en el proceso de investigación. Es el momento de mayor importancia, pues tendrá repercusión en todos los momentos posteriores, ¿verdad? Y ahí se hace tangible, operativamente hablando, se puede medir esos datos
una vez que yo pueda determinar la variable de estudio. Por ejemplo, mi variable de estudio es el peso. ¿Cómo voy a medir? Con una balanza, una báscula, pero yo tengo que definir el peso, ¿verdad? Definimos el concepto, definimos eh, según un diccionario o según la teoría que yo estoy utilizando, definir exactamente, recordemos que todo hay que referenciar. Según la referencia, describir esa variable de estudio. ¿Y cómo vamos a operacionalizar? ¿Cómo vamos a medir? En este caso, si es el peso del paciente, el instrumento que vamos a usar posiblemente es una báscula y voy a operacionalizar a través de el kilogramo que figura en esa báscula. ¿Cómo se mide entonces? A través de el kilogramo que mide esa muestra, por ejemplo. Otra variable de estudio, vamos a suponer que infecciones intrahospitalarias. Definir qué es infecciones intrahospitalarias. ¿Cómo voy a operacionalizar? Por ejemplo, tengo la cantidad, el informe del Departamento de Control de Infecciones. Yo puedo operacionalizar a través de esa muestra, esa cantidad en un tiempo determinado. Por ejemplo, de acuerdo a la definición, operacionalizo. La operacionalización es el proceso de llevar una variable desde el nivel abstracto a un plano más concreto. Su función básica es precisar al máximo el significado que se otorga a una variable en un determinado estudio. También debemos entender el proceso, cómo se forma, como una forma de explicar cómo se miden las variables que se ha seleccionado. Eso es lo que habíamos mencionado entonces. Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su vez traducidas en indicadores, que permitirá la observación directa y la medición. En breve vamos a ver cómo en una tabla podemos describir esto. Entonces recordar que la variable de estudio, yo tengo que definir el concepto y la operacionalización. El concepto se elabora sintetizando el fenómeno desde el punto de vista de la teoría existente. Y la operacionalización constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales. Por ejemplo, el sonido, impresiones visuales o táctiles, etc. Que indica la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir la variable. ¿Qué actividades u operaciones? El ejemplo que habíamos dado era del peso del paciente, ¿verdad? La actividad que voy a realizar es medir a través de una báscula. Voy a operacionalizar teniendo en cuenta el valor que determina en kilogramos. Entonces, en el apartado de nuestra tesis, esto es lo que nosotros tenemos que escribir. La definición conceptual de las variables. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos tres variables porque tenemos tres objetivos, por ejemplo. El primer objetivo dice determinar las características sociodemográficas de los estudiantes. Entonces, yo tengo que definir características sociodemográficas. ¿Qué significa según la teoría? Es determinar la condición socioeconómica. Es un objetivo y yo, características socioeconómicas sería mi definición conceptual. Así sucesivamente. En la definición operacional se redacta con términos propios, se aplicará cómo se va a medir, se explicará cómo se va a medir esa variable. Por ejemplo, en el caso de el cuestionario que estoy usando de datos sociodemográficos, voy a usar una escala de Likert o, bueno, en el caso de datos sociodemográficos, pedimos, por ejemplo, sexo, edad, procedencia.
Y si yo mido, por ejemplo, la satisfacción del 1 al 5, ¿cuánto sería? Con la escala tipo Likert. De esa manera voy a operacionalizar. Y esta es la tabla de operacionalización de las variables en estudios cuantitativos. Esto es lo que yo necesito ilustrar y esta es mi hoja de ruta. Yo tengo esta tabla y con esto pongo en marcha mi trabajo de investigación. Si mi primer objetivo fue detallar las características sociodemográficas y profesionales de los egresados de la carrera en el periodo tal, entonces así estaba escrito mi objetivo específico. Mis variables de estudio van a ser características sociodemográficas y características profesionales. Desgloso las variables. Voy a definir características sociodemográficas a través de estas dimensiones y voy a definir qué es también formación profesional o características profesionales, que es otra dimensión. La dimensión, este es un modelo de trabajo de fin de grado que usa el término dimensión, que nosotros podemos poner si queremos detallar la variable, la medición de la variable según el concepto, yo puedo definir, porque más adelante tengo que explicar cómo voy a operacionalizar. Entonces, acá tenemos este término, dimensiones. Entonces, cada objetivo tiene su variable, tiene su dimensión y tiene sus indicadores. Por ejemplo, características sociodemográficas que voy a buscar o preguntar en el cuestionario: sexo, edad, estado civil, número de hijos, residencia, lengua materna, hasta ahí, ¿verdad? Habla algún otro idioma. Hasta ahí son los indicadores de la primera dimensión o la primera variable. ¿Cuáles son los indicadores de la segunda dimensión? Función que desempeña, años de antigüedad, rango de salario, título alcanzado, título máximo alcanzado, posgrado en los últimos 3 años, ¿verdad? Estos 1, 2, 3, 4, 5 indicadores tienen que figurar en mi cuestionario, en mi instrumento de recolección de datos, porque de esa forma voy a poder responder a esta variable de estudio que es la caracterización. La técnica de recolección de información en el primer punto va a ser encuesta, y el instrumento que no está escrito acá es el cuestionario. Puede ser por Google Form o en formato físico. Y en esta última columna yo puedo contar o describir, detallar nada más la cantidad de ítems que tiene, ¿verdad? Eso es. Cuando nuestro estudio es cualitativo o un estudio mixto y yo tengo que hablar de mi recolección de información cualitativa, no hablamos de tabla o matriz de variables, sino que hablamos de categoría de análisis. Usamos el término categoría de análisis. No hablamos de variable de estudio, hablamos de categoría de análisis. Entonces, mi variable, en este caso decimos mi categoría de análisis, es educación ambiental. Voy a definir el concepto según esa referencia. Voy a contar cómo voy a medir, cómo voy a operacionalizar esa variable. Voy a desglosar en categorías, con subcategoría de análisis sería. Por ejemplo, esta es educación ambiental, la subcategoría de análisis programas de fomento de actividades educativas, una subcategoría, otra promoción ecológica axiológica y otra incorporación de planes de estudio. Esta categoría o subcategoría
tiene otro apartado que podríamos hablar de subcategorías de análisis o indicadores. Si a este le denominamos subcategoría, estos son los ítems o indicadores que voy a utilizar en mi entrevista. Nosotros en un estudio cualitativo usamos entrevista o usamos la observación escribiendo en nuestra libreta o eh, en nuestras anotaciones, ¿verdad? Lo que vamos observando. Pero tener en cuenta qué es lo que vamos a observar para no salir del foco, salir de la pregunta de investigación. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Para ir terminando y esta sección de este apartado de selección de muestras, vamos a hablar en otro capítulo, pero vamos a explicar brevemente a qué se refiere. Al conocer mis variables de estudio, necesito saber a quién le voy a tomar la muestra, quiénes serán mis sujetos de estudio. Entonces, para saber quiénes serán mis sujetos de estudio, eh, de vuelta tenemos que conocer nuestro diseño metodológico. Esto vamos a pasar y luego volvemos. Para la selección de la muestra, dependiendo de qué estudio voy a realizar, dependiendo de el tipo, el nivel, el alcance que va a tener, el impacto que va a tener mi investigación, puedo tener estudios probabilísticos o estudios no probabilísticos. Vamos a ver un poquito sobre este punto. Para hablar de estudios probabilísticos, estudios de mayor impacto, mayor alcance, necesito precisar el tamaño de la muestra. Yo tengo que saber el tamaño, medir estadísticamente hablando la muestra. Para eso tengo que saber primeramente la población, tengo que conocer la población. Cuando yo tengo un estudio probabilístico que es representativo, se dice, entonces necesito hacer una selección de los elementos muestrales. ¿Cómo yo voy a seleccionar a esa muestra? Yo hice el cálculo de tamaño de muestra con una fórmula, tengo mi población, usé el sistema informático para medir el tamaño de la muestra, pero ¿cómo cuáles son mis elementos para seleccionar esa muestra? Lista de marco muestral es una de ellos. Yo tengo una lista, toda la planilla, por ejemplo, de la muestra, y elijo a través de diferentes tipos de sistemas de selección de la muestra. Esto vamos a hablar en profundidad en otra clase. Entonces, para estudios probabilísticos, necesito medir el tamaño de la muestra, necesito explicar cómo va a ser el muestreo, y ese muestreo tiene diferentes clasificaciones. Puede ser un muestreo aleatorio, simple, al azar, ¿verdad? Muestreo estratificado. Tengo la lista de los alumnos del primer curso, del segundo, tercero y cuarto. En 4 estratos está dividido, por ejemplo. Y selecciono al azar o selecciono de manera aleatoria, alternada, es por estratos, ¿verdad? Y otro tipo de muestreo es por racimos, por grupo. Esto va a hablar en otro capítulo sobre los tipos de muestreo. El tipo de muestreo no probabilístico, el que resulta eh, tener que resulta ser no probabilístico, no tener, vamos a decir, una representación de la muestra o de la población. ¿Por qué? Porque los estudios no probabilísticos son dirigidos. No hice un cálculo de tamaño de muestra. Por factor tiempo, por factor económico, no pude usar un número grande
demuestra por algún motivo, entonces puedo declarar en mi trabajo que va a ser no probabilístico. Y ahí selecciono los participantes por uno o varios propósitos. Tengo que explicar por qué elegí a ese grupo, a esa muestra. No pretende que los casos sean representativos de la población. Eso dijimos, que los no probabilísticos no son representativos a la población. Y estamos cerrando con este último punto, que al hablar del tamaño de la muestra o al hablar de los tipos de muestreo, tenemos que conocer, determinar, describir y declarar en nuestro trabajo de investigación la población o el universo. Dentro de esa población elegimos una muestra de estudio que, dependiendo si es probabilístico o no probabilístico, describo ahora las características de mi muestra y tener en cuenta que los elementos o unidades de análisis están insertos en esa muestra. Muy bien, con esto entonces finalizamos esta primera parte.